Todos hemos sentido esa punzada, ¿verdad? Ese momento incómodo, a veces, francamente doloroso, cuando uno decide hacer un cambio, crecer, salirse un poquito del libreto. Y de repente, el entorno reacciona. Ujú. No siempre es un ataque directo, ¿eh? A menudo son críticas sutiles, miradas, un sarcasmo ahí medio disfrazado de chiste, o simplemente un silencio que grita desaprobación. Totalmente. Es como una, no sé, una frecuencia colectiva, casi un código no escrito. Si te atreves a brillar distinto, prepárate. Hoy vamos a explorar justo eso, este sabotaje social que parece activarse cuando alguien empieza a volar un poquito más alto. Y es clave empezar por reencuadrar eso, ¿no? Porque la primera reacción casi automática es pensar, ay, ¿qué hice mal? ¿Será que tienen razón? Claro, la culpa. Exacto, pero lo que sugieren los materiales que estamos viendo hoy es que muy a menudo esa fricción no es señal de que te estés equivocando. Al contrario, puede ser un indicador potente de que tu expansión, tu crecimiento, está moviendo las placas tectónicas del sistema al que perteneces, sea la familia, los amigos, el trabajo. Estás incomodando la norma, digamos. Justo eso. Estás metiendo una variable nueva que incomoda, y esa incomodidad será resistencia. Es casi una ley física del cambio social, ¿viste? Entendido. O sea que esa resistencia puede ser, paradójicamente, una señal de que vas por buen camino, de que estás logrando algo real. Podría serlo. Sí, una señal de impacto. Y precisamente para navegar esas aguas, a veces turbulentas, hoy nos vamos a sumergir en el método Serlat. Los documentos que tenemos lo presentan no como un simple escudo para defenderse pasivamente, No, para nada. sino como una especie de alquimia interna. La propuesta es transformar esa energía de sabotaje externo en combustible propio. Hay una frase central que me llamó mucho la atención. No vinimos a explicar la realidad, vinimos a reescribirla desde adentro. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa un giro de 180 grados en la perspectiva. En lugar de quedarte analizando por qué el mundo reacciona así, o peor, intentar cambiar a los demás, que suele ser súper frustrante y casi nunca funciona, Sí. imposible. El foco se pone en fortalecer y reprogramar tu propio sistema interno. La idea es que si tu realidad interior, tus creencias, tu energía, tu conexión contigo misma, contigo mismo, es sólida, es auténtica, entonces la realidad exterior, incluyendo esas resistencias, empieza como a reconfigurarse. O, como mínimo, pierde el poder de afectarte. Reescribes el guión desde tu centro de mando interno. Suena potente, muy potente. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra hoja de ruta hoy? ¿Cómo vamos a abordar esto? Bueno, vamos a desglosar primero la naturaleza de ese sabotaje colectivo. Cómo se ve, qué miedos hay detrás, qué impacto tiene en quien lo vive. Después nos metemos de lleno en las 4 etapas clave del método Serlat. Ajá. Vamos a ver cómo cada una aborda una capa diferente de este desafío. Desde el liberar miedos internos hasta proyectar una nueva versión de ti. Y finalmente pondremos la lupa en un arquetipo específico del método, uno que llaman el rompedor de vínculos falsos. Suena interesante ese. Sí, parece ser una herramienta crucial para cortar esas ataduras invisibles que nos frenan. El objetivo es entender cómo este método ofrece un camino para pasar del miedo social a una autenticidad, como dicen las fuentes, imparable. ¿Cómo se manifiesta en el día a día? Las fuentes mencionan cosas muy concretas. Sí, y son experiencias que seguro le resuenan a mucha gente. Hablamos de esos comentarios, ¿viste? Como inocentes, pero que buscan minimizar tus logros. Bueno, tuviste suerte. O, ¿no será mucho para ti? El clásico, bájale los rayitas. Exacto. O el sarcasmo que te deja sintiéndote chiquito, chiquita. La falta de apoyo explícito, ese entusiasmo que brilla por su ausencia justo de la gente que esperabas que te aplaudiera. Ujú. Y a veces es más directo. Gente que se distancia, que deja de llamar o que activamente trata de disuadirte. Es como si tu luz nueva les molestara, les recordara sus propias sombras. Y detrás de todo eso que hay, es pura maldad. Porque, como decíamos, a veces viene de gente que queremos mucho, y eso duele el doble. Rara vez es pura maldad consciente, aunque, puede haber casos. Uno de los diagnósticos en el material apunta a algo más profundo y a veces más triste.
el miedo del colectivo. ¿Miedo a qué? Miedo a quedarse atrás. Miedo a sentirse menos si tú triunfas donde ellos no pudieron o ni siquiera se atrevieron. Es como si tu éxito les pusiera un espejo enfrente. Un espejo de sus propias frustraciones, de sus limitaciones autoimpuestas. ¡Qué duro! Es una herida grupal, ¿sabes? Que reacciona defensivamente. Entender esto no lo justifica, para nada, pero ayuda a no tomarlo tan personal, a verlo más como un síntoma del sistema que como un ataque solo contra ti. Entiendo. Verlo como un reflejo de sus miedos, no de una falla mía. Pero el impacto individual, ese sí es real. Esa resistencia puede generar una culpa tremenda por estar avanzando, ¿no? Como si estuvieras traicionando al grupo. Exactamente. Se instala la culpa por brillar, la duda interna. ¿Seré egoísta? ¿De verdad me lo merezco? Y una tendencia peligrosa a frenarse, o incluso a autosabotearse para no incomodar. ¡Wow! Las fuentes conectan esto con patrones como el autoboicot disfrazado de falsa humildad. Ese yo no necesito destacar tanto, que en realidad esconde un miedo profundo al rechazo si muestras tu verdadero potencial. O la lealtad malentendida. Esa misma, que te hace sentir culpable por dejar atrás a quienes no quieren o no pueden avanzar contigo. Es un nudo emocional bien complejo. Y es justo aquí donde entra el método CERLAT, con esa propuesta de reescribir desde adentro. Mencionaste 4 etapas. Podemos empezar por la primera, desprogramación del sistema interno. ¿Qué busca desprogramar exactamente? Busca desmantelar las estructuras invisibles pero superpoderosas que hemos internalizado del entorno. El foco principal es liberarnos del miedo al juicio social, de esa necesidad casi compulsiva de aprobación externa, del terror al rechazo. El miedo al rechazo. Son programas que nos instalan desde chicos, ¿viste? Sé bueno, no llames la atención, encaja. El método identifica cómo estos programas nos llevan a construir lo que llama un escenario hueco, una fachada brillante para el mundo, pero por dentro vacía o desconectada, donde tu valor depende totalmente de los aplausos de afuera. La desprogramación busca desmontar ese escenario. Suena necesario, muy necesario, pero también desafiante. ¿Y cómo se logra? ¿Da herramientas concretas? Sí, una técnica central que describen es el cuestionamiento espejo. Y ojo, no son solo afirmaciones positivas, ¿eh? Es un diálogo profundo con esas creencias limitantes. A ver, ¿cómo funciona? Implica identificar una creencia. No soy capaz de X, si muestro quién soy me van a rechazar. Y luego preguntarte, idealmente frente a un espejo, ¿quién me enseñó esto? ¿Es realmente mío o lo adopté? ¿Qué versión de mí activa esta creencia? ¿Y qué haría, quién sería, si esta creencia no existiera en mi universo? Interesante. El objetivo no es pelearte con la voz limitante, sino observarla, cuestionar su autoridad y finalmente afirmar. No soy esta voz, soy el origen que observa. Es un proceso para crear distancia y reconocer que esas limitaciones son aprendidas, no son parte de tu esencia. Me gusta mucho esa frase. Soy el origen que observa. Es como reclamar el puesto de director de tu propia película interna, ¿no? En lugar de ser solo un actor siguiendo un guión ajeno. Exacto, tal cual. Vale. Una vez que se crea ese espacio, que se limpia la casa de programas ajenos, ¿cuál es el siguiente paso? La segunda etapa es activación de núcleos dormidos. Una vez que hiciste espacio, quitaste la basura de programas ajenos, el siguiente paso es despertar y activar tus propios programas originales, por decirlo así. Se refiere a esas fuerzas, talentos, símbolos internos, dones. Que han sido silenciados. ¿Silenciados por qué? Puede ser por traumas pasados, por la educación o por la misma programación que acabamos de desmantelar. Piensa en partes internas como, no sé, el rebelde que cuestiona, el guía intuitivo, el creador audaz, el sanador compasivo, o específicamente, en relación al sabotaje, activar el núcleo de la valentía para sostener tu verdad frente a la crítica. Es como si todos tuviéramos un equipo interno de superhéroes, esperando que los llamemos a la acción. Me gusta esa imagen. No se trata de inventar nada nuevo, sino de recordar y reclamar lo que ya está ahí.
Precisamente, el método sostiene que no somos lienzos en blanco ni seres defectuosos, sino que a menudo hemos perdido el mapa de nuestro propio territorio interior o hemos dejado que ciertas zonas queden inactivas. Esta etapa usa visualizaciones, símbolos, trabajos energéticos específicos para encender esos núcleos, para que su fuerza y sabiduría estén disponibles en el día a día. Se trata de reconectar con tu arquitectura energética real, liberando la intuición y la visión que fueron opacadas. Vale, ya desprogramé lo ajeno, activé lo propio. Suena bien. Pero a veces, esas partes internas pueden parecer contradictorias, ¿no? ¿Cómo se integran? Aquí entra la etapa 3, reintegración simbiótica. La palabra simbiótica me intriga. Simbiosis, aquí se elogia una relación de beneficio mutuo, de integración profunda entre todas las partes del ser. No se trata solo de tolerar tus diferentes facetas, la luz y la sombra, el miedo y la valentía, el niño herido y el adulto sabio, sino de fusionarlas, creando una unidad funcional, coherente. Ah, ok. Es el paso de la fragmentación interna, donde una parte de ti quiere avanzar y otra te frena por miedo, a la unidad. El objetivo es que tu yo real, ese origen que observa, se alíe con todas esas partes activadas, incluidas aquellas que sufrieron el sabotaje, para que actúes desde un lugar de totalidad. ¿Pasar de ser una casa dividida a ser un hogar unificado? ¿Y cómo se fomenta esa unidad interna? Se trabaja mucho con la toma de decisiones desde la resonancia interna, no desde el debería o el miedo. Se busca que las acciones nazcan de esa totalidad recién integrada. Una técnica que mencionan es el pacto con el símbolo. El pacto con el símbolo. Sí, consiste en elegir conscientemente un símbolo personal que represente esa nueva identidad unificada y sellar un compromiso interno de actuar en coherencia con ese símbolo, consultándolo, digamos, simbólicamente antes de tomar decisiones importantes. La meta es operar desde un núcleo completo, donde propósito e identidad están alineados y se refuerzan. Ya no respondes al sabotaje desde una parte herida, sino desde tu totalidad integrada. Tiene mucho sentido. Primero limpiar, luego activar, después unificar. Y supongo que el último paso es llevar todo eso al mundo. Etapa 4. Proyección dimensional. Es aquí donde se ve el cambio afuera. Correcto. Esta es la etapa de la manifestación externa. Pero, importante, no desde el esfuerzo o la necesidad de probar algo, sino como una expresión natural, auténtica, del ser integrado que construiste en las etapas anteriores. Se trata de convertir tu realidad interna, ahora unificada y potente, en tu realidad externa. Es como si tu campo energético, tu frecuencia personal, entendiendo frecuencia como esa vibración o señal que emites, cambiara y empezaras a programar o influir en tu entorno desde ese nuevo lugar. ¿Cómo es eso de programar la realidad? Suena un poco, no sé, a ciencia ficción. No se trata de magia en el sentido simplista, sino de coherencia y autenticidad. Cuando operas desde tu núcleo integrado, desde la etapa 3, tus palabras, tus acciones, tu presencia, tu trabajo, todo empieza a comunicar esa verdad interna. De forma clara, potente. Dejas de emitir señales contradictorias. Exacto. Como querer brillar pero tener miedo al mismo tiempo. Usas todos tus canales de expresión como extensiones conscientes de tu ser unificado, en lugar de proyectar necesidad de aprobación o miedo al juicio, que es lo que a menudo atrae el sabotaje. Proyectas tu símbolo, tu esencia. Es pasar de comunicar ruido a comunicar una frecuencia clara y definida. Ahí está la autenticidad imparable que mencionan. Entiendo. Es como afinar tu instrumento interno para que la música que emites sea clara, potente y genuinamente tuya. Y eso, inevitablemente, cambia la acústica de la sala, la forma en que el entorno te percibe y responde. Muy buena analogía. Es exactamente eso. Ahora, mencionaste antes un arquetipo clave para lidiar directamente con el sabotaje. El rompedor de vínculos falsos. El arquetipo 6. ¿Cuál es su papel específico en todo esto? Este arquetipo es como un cirujano energético. Su función es identificar y cortar,
de manera precisa y limpia las ataduras invisibles que nos drenan energía, que nos mantienen atados a dinámicas tóxicas o limitantes. ¿Ataduras como cuáles? Piensa en lazos emocionales de codependencia, lealtades familiares inconscientes que te impiden crecer, conexiones energéticas con personas o grupos que te manipulan sutilmente, o incluso votos o promesas internas que ya no tienen sentido. Se enfoca directamente en esas expectativas ajenas y en la presión del colectivo que generan el sabotaje del que hablamos. Suena un poco drástico, ¿no? Romper vínculos. ¿No puede llevar al aislamiento? Es una precisión importante que hacen las fuentes. No es un destructor indiscriminado. No se trata de cortar lazos con todo el mundo, ni de volverse un ermitaño. Su acción es liberadora, no destructiva. Corta lo falso, lo que ya no sirve, lo que impide la conexión auténtica. Ah, ok. Corta lo falso. Exacto. Al cortar un lazo de manipulación, por ejemplo, crea espacio para una relación más sana o para atraer conexiones más alineadas con tu verdad. Aborda directamente esa sensación de estar atrapado por el qué dirán, por el miedo a decepcionar, permitiendo que la proyección auténtica de la etapa 4 pueda darse sin esas interferencias energéticas. O sea, corta la mala hierba para que la flor pueda crecer. Y creo que mencionaste un ritual asociado, la cuerda que se rompe. Sí, es una práctica simbólica que proponen para encarnar la energía de este arquetipo. Consiste en tomar un hilo, una cinta, una cuerda física, y visualizar que representa ese vínculo específico que sientes falso o limitante. Por ejemplo, la necesidad de aprobación de cierta persona, o el miedo a la crítica de un grupo. La sostienes, declaras en voz alta tu intención de liberar ese lazo, con gratitud por lo aprendido, pero con firmeza en la decisión de avanzar. Y luego, ¡zas!, cortas físicamente la cuerda, sintiendo la liberación en el cuerpo. Un acto psicomágico. Exacto, un símbolo poderoso para marcar un antes y un después en esa dinámica energética. Una herramienta muy concreta y visual para decir hasta aquí, a esas ataduras que a menudo sentimos pero no sabemos cómo soltar. Me parece súper útil frente a esa sensación de estar empantanado por la presión social. Definitivamente, es una forma de declarar activamente: elijo mi autenticidad por encima de esta conexión limitante. Donde había una atadura, ahora creo espacio para mi crecimiento y para vínculos verdaderos. Bien, creo que hemos cubierto muchísimo terreno y de forma bastante profunda, ¿eh? Hemos desmenuzado ese fenómeno del sabotaje colectivo, entendiendo que a menudo nace del miedo ajeno y no de un error propio. Y hemos visto cómo el método Serlat propone un camino estructurado para no solo sobrevivir a esa resistencia, sino para usarla como trampolín. Exacto. Recapitulando un poco el viaje, vimos que la resistencia externa puede ser una brújula, una que indica que estamos generando un impacto real, que movemos algo en el sistema. Y frente a eso, el método Serlat ofrece un mapa en 4 etapas. 1. Desprogramar los miedos internalizados y la necesidad de validación. Sí. 2. Activar nuestras fuerzas y dones dormidos, como la valentía. 3. Reintegrar todas nuestras partes en una unidad coherente, simbiótica. Y 4. Proyectar esa autenticidad unificada al mundo, cambiando nuestra frecuencia. Y las herramientas, como el arquetipo del rompedor de vínculos falsos. Exacto, que nos ayudan a cortar las amarras que nos impiden volar libremente en ese proceso. Se trata de transformar la fricción en combustible. Me quedo con una idea muy potente de una de las fuentes que redefine completamente esa narrativa del traidor que abandona al grupo. Tu crecimiento no es una traición. Es una invitación silenciosa para que otros despierten. Esa frase es poderosa. Le da la vuelta por completo. Quien se atreve a crecer, a pesar de la resistencia, se convierte en un faro, en un pionero que, quizás sin quererlo, muestra a otros que otro camino es posible. Es un mensaje de empoderamiento crucial, y para cerrar nuestra conversación de hoy, hay una frase final en los materiales, vinculada al primer arquetipo del método, el portador del símbolo, que encapsula la meta final de todo este proceso. Funciona casi como una inspiración provocadora, ¿sabes? Un llamado a la acción interna. Dice: hoy no eres buscador, eres portador, Serlat viventi. Hoy no eres buscador, eres portador. ¡Wow! Es un cambio de identidad fundamental. Totalmente.
Es una invitación a dejar de vernos como seres incompletos que buscan respuestas, validación o permiso afuera. Es un llamado a reconocer que la esencia, el poder, el símbolo, como lo llama el método, ya reside dentro. A encarnar esa verdad ahora mismo, a operar desde la certeza de que somos la fuente de nuestra propia realidad. Es dejar de buscar ser para simplemente ser. Ser. Una invitación a aportar nuestra luz, incluso y especialmente cuando el entorno parece preferir la oscuridad.